saludar al doctor Humberto de la Calle, pero primero hacerle un reconocimiento. Independientemente de las opiniones que haya sobre el acuerdo de paz, el doctor de la Calle y su equipo entregaron sus últimos 4 años de vida al proceso de paz, con todas las dificultades, en muchos casos con muchas frustraciones, a veces pensando que ya no había posibilidad de proceso. El doctor de la Calle insistió y lo logró. Naturalmente, para el doctor de la Calle, conociendo además por su experiencia de servicio público y de su compromiso con la paz de Colombia, que no es nuevo, pues tuvo también que aceptar cosas que él no quería aceptar. Muchas de las que critican los amigos del no, porque en el no hay una enemistad por la paz, lo que hay es un desacuerdo sobre algunos puntos que resultan inaceptables. Seguramente para el doctor de la Calle muchos de esos puntos eran inaceptables, pero en un proceso de paz, en una negociación de paz, como lo hemos explicado con tantos testimonios de otros procesos, pues obligatoriamente hay que hacer unas concesiones que son duras, que para muchos resultan inaceptables, pero que no hay camino distinto si se quiere ver la luz de la paz. En lo personal conozco al doctor de la Calle desde hace muchos años, le he expresado siempre mis respetos, mi admiración, pero lo que ha hecho, independientemente de las críticas que él acepta y responde con la mayor altura, con la mayor pedagogía y educación, pues los colombianos le debemos un sincero agradecimiento. Aquí en la W, desde que comenzó el proceso, hemos mantenido una comunicación con el doctor de la Calle en privado. Personalmente me reuní con él en La Habana, cuando he tenido dudas me las ha respondido, pero no hemos querido atravesar los micrófonos ni a la puerta del lugar de negociación en La Habana, porque en la puerta se dicen cosas que no están pasando adentro y que desinforman aún más, si se puede desinformar más, acerca de un proceso tan complicado, tan difícil de entender. Las 297 páginas son complicadas, son pesadas, y ahora lo que viene es un trabajo de pedagogía para corregir muchas cosas que muchos creen que pasaron en ese acuerdo y no pasaron. Por eso, doctor de la Calle, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, y nuevamente le expreso mis sentimientos de respeto y agradecimiento por todo lo que ha hecho, y estoy seguro que también muchas de las personas que no están de acuerdo con usted coinciden en su tremendo esfuerzo por sacar esto adelante. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Bueno, primero, mil gracias por esa introducción. Realmente me siento un poco abrumado. Es muy satisfactorio oír lo que usted ha dicho y, en efecto, tiene toda la razón. Durante todos estos 4 años, la W mantuvo una actitud muy seria frente a las negociaciones, y tengo que reconocer eso públicamente. En segundo lugar, en efecto, hubo alzas y bajas, días mejores que otros, momentos en que uno decía, bueno, esto se arregló, y por la tarde, dijéramos, nubarrones negros, pero finalmente lo logramos. Como usted bien lo ha dicho, para nosotros las críticas son válidas, las hemos recibido siempre con respeto. Hubo un momento de gran presencia en redes sociales de mitos y mentiras, frente a las cuales sí protestamos alguna vez, pero no frente a las críticas, que son absolutamente válidas. Es parte de la democracia, y justamente la tarea que queremos emprender ahora es la de la pedagogía, como usted lo ha dicho bien, Julio, para precisar con toda objetividad qué dice el acuerdo y qué no dice. Es cierto lo que usted señala, dijéramos que este no es un acuerdo perfecto probablemente para nadie. Tiene imperfecciones. A lo mejor uno mismo, lo señala usted muy bien, Julio, hubiera querido cosas distintas. Yo hasta creo que las FARC también. Todos, las personas que se oponen al proceso, pero sí tengo la convicción de que es el mejor acuerdo posible. Claro, en la mesa uno propone cosas, acepta otras. Lo que nunca hicimos fue transgredir las llamadas líneas rojas que señaló el presidente de la República. Eso sí, no ocurrió, no nos sonrojamos
de una sola de las palabras de esas 297 hojas. Nuevamente mil gracias, Julio, y aquí estoy totalmente a la disposición suya para que intercambiemos ideas sobre el acuerdo que se logró en La Habana. Sí, además hay que recordar que todas estas reuniones estaban blindadas por países amigos tan serios como Noruega, Chile, anfitriones como Cuba y Venezuela, como veedores de lo que estaba pasando, pero además el equipo de negociación de Colombia tiene 3 hombres que no hablan mucho, hablan muy poco, pero cuando hablen creo que también van a servir mucho para esta pedagogía, que son los generales de la República Mora, Naranjo y Flores. Pues obviamente el doctor Jaramillo, que también hizo parte del equipo, y no sigo con la lista porque hay una cantidad de protagonistas en la sombra que también merecen nuestro agradecimiento. Doctor de la Calle, comencemos por la noticia del día. El fiscal general está diciendo que la paz se puede complicar con esa cantidad de coca que hay en Colombia, y que él propone llevar al Consejo Nacional de Estupefacientes la idea de volver a la fumigación aérea. En lo que tiene que ver con la negociación, las FARC querían, usted me corrige, eliminar la posibilidad de fumigación aérea. Ellos dejaron como una nota sugiriendo que mejor no fumigación aérea, pero eso no hace parte del acuerdo. Pero veo que usted está realmente muy bien informado, Julio. Es literalmente cierto lo que usted está diciendo. A ver, aquí tenemos que separar 2 discusiones que a veces se confunden. Uno es el relativo a la discusión interna dentro del gobierno, en el Consejo de Estupefacientes, y el efecto que pueda tener la declaración del doctor Néstor Humberto Martínez dentro del gobierno. Esa es una discusión que no nos concierne. Yo no voy a dar ninguna opinión sobre eso. Me voy a limitar a aquello que fue de mi competencia. Usted lo ha dicho muy bien. La discusión con las FARC terminó en establecer una metodología para la sustitución de cultivos que privilegiaba, por decirlo así, un primer paso con las comunidades mediante decisiones voluntarias a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Si alguna comunidad no estaba de acuerdo, pasábamos a la erradicación forzosa, preponderantemente manual. Y allí, como usted lo dice muy bien, las FARC quiso que se eliminara totalmente la aspersión, algo que no ocurrió. El gobierno hizo una reserva en la mesa de La Habana y dijo: dejamos viva la posibilidad de la aspersión cuando sea necesario según las circunstancias, por 1000 razones, de carácter geográfico o por cultivos enormes donde no hay realmente una comunidad. Luego, separemos esos 2 mundos. La posición del fiscal Néstor Humberto Martínez armoniza con lo pactado en La Habana. Nosotros nunca en La Habana dijimos que se tenía que prohibir de manera absoluta la aspersión. Listo, no hay más que discutir, y que sea el Consejo Nacional de Estupefacientes el que examinen ese componente que tiene una molécula que, según la propia Policía Nacional, le informa al fiscal, no tendría efectos en los seres humanos. Doctor de la Calle, usted fue arquitecto de la nueva Constitución de Colombia, se la conoce como ninguno. En el acuerdo de paz, ¿cuál fue el punto en que a usted le llegó a tocar más, que afectaba esa Constitución que usted ayudó a construir en 1991? ¿En qué momento dijo, uy, este punto va contra algo que yo ayudé a construir en el 91 y que con este acuerdo, pues, voy en otra dirección? ¿Cuál fue ese punto que usted sintió que era grave contra la Constitución del 91? No, ninguno. Todo lo que se pactó, que incluye naturalmente reformas constitucionales, tiene carácter transitorio. Son medidas de carácter excepcional para dar el paso hacia la paz, para doblar la hoja del conflicto. Naturalmente, allá hay, lo repito, modificaciones, pero me parece que todas están dentro de los linderos de lo que es el Estado de Derecho y de la Constitución colombiana. No hubo ningún desbordamiento. Por ejemplo, hay cosas que han criticado.
por decir algo, el fast track, el llamado fast track, el proceso acelerado de votación. Pero siempre nos cuidamos de que ese acto legislativo tenía que estar sujeto al plebiscito, a la refrendación. Luego, detrás de todo esto está un marco fundamental, que es que nada se hará si los colombianos no votan sí mayoritariamente. Luego, dijéramos, se preserva la esencia de la democracia. No hay desviaciones, hay modificaciones constitucionales, unas más grandes que otras, de carácter transitorio, pero no incurrimos en lo que los expertos llaman sustitución de la Constitución, o sea, una deformación profunda de la Constitución. Eso no ocurrió en ningún caso. Doctor de la Calle, ¿usted estaría de acuerdo con que la mayor crítica al proceso es que los responsables de las FARC no vayan a una cárcel con barrotes? ¿Esa es la mayor crítica al proceso? Sí, creo que sí, y me parece que ahí hay una visión bastante recortada en general de muchos opinadores y de parte de la sociedad colombiana, porque tal vez no toman en consideración que la cuestión de la justicia transicional es parte de un sistema mucho más grande, de verdad, justicia y reparación. Yo siempre ruego que miremos esto desde más arriba. Hemos tenido una visión microscópica sobre el problema de qué pasa con unos señores de las FARC, si van a la cárcel o no. Lo primero, sí hay prevista posibilidad de cárcel para el que no reconozca. 20 años de cárcel intramural en régimen ordinario. Luego, eso hace parte del acuerdo. Quien reconozca, asuma su responsabilidad, tiene sanciones de carácter alternativo, que son, dijéramos, estándar en este tipo de acuerdos. Es una salida para que la aplicación de la justicia no impida la paz. Y es una salida de carácter netamente transitorio. Pero, en efecto, estoy de acuerdo, allí se ha centrado la mayor discusión. Pero también yo observo un cierto sesgo, no en todos los colombianos, pero sí en algunos que dicen, bueno, esos señores de las FARC que se pudran en la cárcel, pero lo que hemos encontrado y hemos dicho es que hay otros victimarios. No puede haber paz en Colombia si no doblamos la página completa del conflicto. Hay agentes del Estado que se han desviado de sus funciones y hay terceros que han cooperado con el conflicto. Luego, la justicia transicional agrupa la totalidad de los victimarios. Quien me dice a mí que se vayan para la cárcel los señores de las FARC, yo le digo, perfecto, esa es una opinión absolutamente respetable, pero sería mucho más respetable si se incluyeran todos los victimarios y no tuviéramos una mirada miope de lo que ha ocurrido en Colombia en estos 52 años. Doctor de la Calle, buenos días. Buenos días, Marisabel. Primero que todo, pues yo también tengo que agradecerle con Julio que usted ha sido muy respetuosa de las opiniones que eventualmente han estado en contra de cosas que se decidieron en La Habana. Me incluyo entre ellas, yo jamás recibí de su parte sino comentarios amables, rectificaciones amables, pero yo sí tengo muchas preocupaciones sobre varios puntos, entre otros dos que ya tocó Julio. Uno, el de la erradicación, que yo no cerraría tan rápido, Julio, porque aunque el gobierno no se comprometió en la negociación a no erradicar, fíjense que hay periódicos como El Espectador que ya dicen, hombre, esta fue una concesión que les hicimos a las FARC, o que el gobierno le hizo a las FARC para empezar la negociación, cómo lo van a tomar, y ahora tomar esa decisión en contra de las comunidades, eso pone bravas a las comunidades, y resulta que estamos ante la posibilidad de tener 150.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia durante el proceso de paz, y no podemos aspersar porque de pronto las FARC, aunque no nos comprometimos, ellas dejan claramente sentado que no están de acuerdo con una erradicación que no sea manual. Entonces, ¿vamos a darle gusto a las FARC o vamos a abrir la compuerta que el gobierno dejó sobre la posibilidad de cambiar este método en caso de que fuera un fracaso la manual, como evidentemente lo es? Pero me quiero concentrar, doctor de la Calle, en el segundo punto. Julio le pregunta a usted que si como negociador usted alguna vez cambió algo que tuviera que ver con lo que había instaurado la Constitución del 91, y yo creo claramente que ahí sí hubo una sustitución de la Constitución, y se le digo claramente qué punto, en el de la justicia alternativa. Hemos creado un tribunal que no sabemos ni cómo se va a elegir, porque ya el Papa dijo que no. Hemos invitado para elegirlo a un tribunal europeo, que fue el que no nos quiso mandar a Yair Klein a Colombia, que podríamos haberlo castigado ejemplarmente por haber sido el profesor de los asesinos en Colombia. Entonces, ese tribunal que no se ha posesionado, que todavía
todavía no ha empezado a ejercer. Es un tribunal que yo sí creo que suplanta lo que usted negoció como constituyente en el 91, ya que crea un aparato judicial que es superior al aparato judicial de Colombia, en el sentido de que puede incluso revisar sus providencias, sus fallos, y tiene personas ajenas al sistema judicial, incluso extranjeros, que también me parece pues que eso no estaba contemplado en la Constitución del 91, y así yo le podría enumerar varios puntos, pero concentrémonos en este. ¿Cómo así que una nueva justicia en Colombia no sustituye la Constitución del 91? Bueno, entonces, sí, esta discusión la habíamos tenido antes. Es una discusión muy interesante. Vamos por partes. Esto es una cosa como un poco difícil seguramente para los oyentes, pero voy a tratar de explicar. Por sustitución de la Constitución se entiende una reforma que implique una deformación tal del sistema constitucional que es incompatible con la Constitución y que es irreversible, que le hace un daño mortal a la Constitución. Como tuve ocasión de comentarlo con Marisabel, estos tribunales especiales transitorios, por definición, es casi un problema de lógica, no pueden ser una sustitución de la Constitución, porque la justicia ordinaria sigue funcionando y estos tribunales resuelven de manera temporal exclusivamente aquellos hechos relacionados con el conflicto. Dijéramos eso en el plano un poco abstracto, pero voy a descender más bien a cosas más concretas porque ese tema suena como demasiado complejo. Tribunales ad hoc son el estándar en la finalización de estos conflictos. O bien tribunales ad hoc de carácter interno o tribunales impuestos desde afuera, que es, entre otras cosas, la práctica más común, tribunales creados y nombrados por Naciones Unidas, por ejemplo. Desde el Tribunal de Nuremberg, que es el comienzo de la llamada justicia transicional, estábamos hablando de tribunales especiales para resolver un conflicto. Luego, esta solución que se dio en Colombia realmente no es extraña, no es exótica, es la manera de poner fin a un conflicto. ¿Por qué? Porque los rebeldes se confrontaron con la totalidad de la organización jurídica colombiana y constitucional y contra la justicia. Luego, la manera de superar un conflicto es buscar un tribunal especial, transitorio, que además tenga una cierta experticia que es distinta a la justicia ordinaria. La Corte Suprema de Justicia seguirá con la plenitud de sus competencias. Luego, una justicia alternativa exige también un instrumento mucho más perfeccionado para lograr la superación de un conflicto. Ahora, lo importante aquí, y lo tocó tangencialmente Marisabel, es que las características de ese tribunal sí son realmente la clave de lo que nos viene en el futuro, y por eso nos esmeramos, como lo prometimos 1000 veces, en que el panel que escogiera a los miembros de ese tribunal tenía que ser absolutamente autónomo, independiente. Los jueces los magistrados no van a ser nombrados por las partes. El Santo Padre dijo que no, porque sostuvo que no debía entrar a jugar en asuntos terrenales. Ha sido reemplazado por la Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, que me parece que es un órgano tremendamente respetable. Claro, Marisabel trae el tema de Jair Klein, y yo en eso estoy con Marisabel. Eso nos molestó a los colombianos en su momento, pero me parece que para la nominación de unos jueces de la categoría que necesitamos, ese panel compuesto por la Corte y los demás nominadores me parece que da y brinda las garantías totales de imparcialidad que esperamos los colombianos. Doctor de la Calle, varias precisiones. Primero, no es un organismo, digamos, propiamente ad hoc, el de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque su tribunal se podrá reunir indefinidamente hasta que usted y yo no estemos en el planeta Tierra, cuando sienta que se ha irrespetado alguno de los puntos del Acuerdo de La Habana. Entonces, pues eso me parece que eso molesta la estructura judicial del Estado que implantó la Constitución del 91, porque es un elemento que activa un cuerpo ajeno, digámoslo así, como un mugre en el ojo, un cuerpo ajeno cada vez que ese tribunal considere el caso. Pero yo quiero preguntarle, yo leí con mucho cuidado ese acuerdo, mucho cuidado, y lo desmenucé mucho, y encuentro que hay dos posiciones contradictorias frente al caso, por ejemplo, de los empresarios. Mientras el presidente dice, si los empresarios van al tribunal y confiesan que fueron producto de una vacuna y que por eso pagaron a grupos paramilitares, se van para su casa, no podrán ser condenados. Y el doctor Humberto de la Calle va más allá, dice que no tienen que ir.
Yo leí cuidadosamente el acuerdo y aquí hay una cosa que también molesta y es que prácticamente se invierte la carga de la prueba para ciertas personas. Si esos empresarios que cometieron esas faltas presionados por amenazas de muerte o por amenazas contra su maquinaria, contra su actividad económica, quieren un perdón, tienen que ir ante el tribunal a confesar sus faltas. Entonces, de entrada entran perdiendo porque para poder ganar los beneficios judiciales tienen que confesar. Es una especie de inversión de la carga de la prueba. No es que le demuestren que cometió la falta, sino que él tiene que ir a confesarla. Y ahí tenemos dos versiones, la del presidente que dice que sí, que tienen que ir para limpiar su hoja de vida, y la del fiscal que dicen que no tienen que ir. ¿Cuál es la verdad? Bueno, hay varios temas, voy a tratar de abreviar por las urgencias y necesidades de la radio, pero no quiero dejar ninguno por fuera. Primero, Marisabel, indefinidamente la duración del tribunal, yo estoy sosteniendo, y me parece que es evidente, que la limitación es material. Es que el tribunal solo tiene competencia para aquellos delitos relacionados con el conflicto. Claro, si después, en 10 años, surge, dijéramos, el deseo de anular una sentencia y violar esa cosa juzgada universal, que es el cierre del conflicto, pues habrá forma de impedirlo. Pero eso no significa que se ha desbordado la competencia material. Yo me estoy refiriendo fundamentalmente de qué trata el tribunal, de los hechos del conflicto, ningún otro. Y por eso, insisto, allí no hay una sustitución de la Constitución. Hay un mecanismo transitorio paralelo a la Constitución, como se ha hecho 1000 veces. Por ejemplo, esta es una pequeña digresión, si leemos los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución del 91, allí había hasta la posibilidad de que el presidente designara a dedo curules y cambiara la conformación del Congreso. Eso está dentro de la misma Constitución, es un artículo transitorio dentro de la misma Constitución que se expidió en el 91. Eso es lo que quiero decir cuando digo no hay sustitución. Estas son medidas especiales transitorias que corren durante un tiempo al lado de la Constitución, pero no la sustituyen. En segundo lugar, la revisión de sentencias. Yo sé incluso que en la Corte Suprema de Justicia hay molestia con esta posibilidad, pero esa revisión de sentencias fundamentalmente es necesaria. ¿Por qué? Porque en el acuerdo se tomó, dijéramos, la tipificación de los delitos con contenido internacional, se acudió a las normas y definiciones de carácter internacional. Hay que traducir eso al lenguaje nacional, a las normas nacionales. Es como una especie de proceso de ósmosis. Si usted mira el artículo 40 de la jurisdicción especial, ahí están los delitos no amnistiables. Usted tiene que convertir eso en la denominación y la tipificación colombiana, y para eso necesariamente tiene que revisar sentencias y adecuarlas a los estándares internacionales, por ejemplo, en ese caso de los delitos no amnistiables. Ahora bien, entremos al tema de los empresarios. Vamos por partes. Quien fue coaccionado ni siquiera tiene que ir. Lo dijo también el fiscal general. Es que si yo soy coaccionado soy una víctima. No tengo por qué ir a que se juzgue mi conducta. Yo soy víctima, como si me roban un celular aquí en la carrera séptima. Yo veré si pongo el denuncio o no, eso es un tema distinto. Pero yo no tengo que dar cuentas de que me hayan robado un celular. Por lo tanto, esto ocurre igualmente con los terceros. Si fui objeto de coacción, como muchos lo fueron, porque eso es inexcusable. Muchos empresarios colombianos fueron extorsionados. Es más, hay algunos que fueron extorsionados por las FARC y luego por las autodefensas. Eso es un hecho cierto. El coaccionado es una víctima, no tiene por qué explicar su conducta, y yo no parto de la base de la supuesta inversión de la carga de la prueba. Simplemente al contrario, el propio acuerdo lo dice expresamente, que se mantienen las garantías del debido proceso, incluida la carga de la prueba que corresponde al tribunal, no al ciudadano. Ahora, en el otro extremo, supongamos que esta sea una pirámide. En la base de la pirámide están las personas coaccionadas. Expresamente, el acuerdo dice, no tienen ninguna responsabilidad, como es obvio. No solo por la justicia transicional, sino por ninguna justicia del mundo. Nadie que sea coaccionado puede ser imputado por el crimen que le fue con el chantaje obligado a cometer. Y en la punta de la pirámide, digámoslo así, están los delitos más graves. Estos del numeral 40, que son los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, la violencia sexual, la privación injusta de la libertad, etcétera, etcétera. Frente a esos, quien haya sido como tercero, óigase bien, factor determinante,
actor determinante o habitual de esos delitos graves y solo de esos, tiene la posibilidad de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz y obtener un tratamiento favorable si además reconoce sus faltas, da verdad y repara a las víctimas. Y en la mitad de la pirámide, quienes no hayan incurrido en esos delitos más graves a título de actor determinante, ni sea coaccionado, hay personas que dieron plata voluntariamente porque querían mayor seguridad para sus fincas o por cualquier cosa. Esa hipótesis permite incluso, como lo dijo el gobierno a través del ministro Reyes, la renuncia a la persecución penal. Pero me parece que, ya para terminar, y siempre quiero abreviar porque finalmente trabajé también en la radio y sé que uno no puede abusar del tiempo. Pero me parece que el origen de la discusión es el equivocado. El origen de la discusión parte de un enorme error. Se ha hecho creer que la JEP, que la Jurisdicción Especial, creó un problema para los empresarios. No es cierto, no es cierto. El problema existe. Hay personas, el mismo fiscal ayer habló de 16.000 de esa cosa que llaman compulsas de copias, es decir, versiones que comprometen personas. Esas personas tienen un problema y tienen que resolverlo. La JEP, la Jurisdicción Especial, lo que le da es un camino para hacerlo más rápido, si es responsable de lo más grave con sanciones limitadas, y si no es responsable y simplemente se limitó a financiar sin ser factor determinante de los graves delitos como masacres, pues puede obtener una renuncia de la persecución penal. El propio fiscal ayer en la revista Semana dijo: yo seguiré investigando y puede que mis investigaciones lleven a sanciones más graves. Ese es el punto, ese es el punto. El problema existe. La justicia transicional es una solución para esos empresarios. Escuchan a Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno colombiano en la mesa de La Habana con las FARC. El doctor de la Calle gentilmente también va a aceptar preguntas de quienes están en la oposición, quienes están en la campaña por el no. La exministra Marta Lucía Ramírez le tiene la siguiente pregunta. Doctor de la Calle, es muy importante preguntarle por qué, si los negociadores en La Habana están representando a la totalidad del Estado colombiano, no lograron que quedara incluido en el acuerdo ningún tipo de compromiso de las FARC para entregar la plata ilegal que ellos tienen en su poder, porque no solamente hay que preguntarles a ellos por los miles de millones de dólares anuales que reciben de narcotráfico, sino también los recursos de las extorsiones que siguen practicando, los de los secuestros que todavía tenían, los de la minería ilegal que sabemos que también son recursos muy cuantiosos, porque mantener toda esta plata para hacer política después les va a dar a ellos unas ventajas enormes con las que no cuenta ningún partido político, y esto es lo que los coloca a ellos en unión con otros grupos afines a ellos, como Marcha Patriótica, el Partido Comunista, de pronto algunos sectores del polo. Esto les facilita a ellos tener un gran movimiento populista que en el año 2022 esté en verdaderas posibilidades de llegar y tomarse al poder. Ahora nos dicen que la Fiscalía y la OIAF van a buscar esos recursos. Ya sabemos que hay un informe de la OIAF que dice que sí tienen recursos. ¿Por qué nada de eso quedó en el acuerdo? Bueno, no, a ver, mi estimada Marta Lucía, sí, también habíamos logrado comentar entre tú y yo este tema, que es extraordinariamente delicado. La respuesta tiene, dijéramos, varias facetas. En primer lugar, está expresamente dicho, textualmente, que las FARC se comprometen a la reparación material de sus víctimas, lo cual implica bienes. La reparación material no solo se refiere a acciones reparadoras, sino a la reparación con bienes y valores patrimoniales. Y eso que se había dicho hace unos 2 años fue reafirmado en los últimos días de las conversaciones. En el capítulo de reparación se hace ya mención explícita de la disponibilidad de las FARC para que sus bienes contribuyan a la reparación. Un segundo punto, hay un numeral de la Jurisdicción Especial que, si mi memoria no falla, es el 12 o el 13, que habla de la verdad plena. ¿Cómo hace usted para obtener las ventajas de la Jurisdicción Especial en las penas, para que sean menos severas? Dando verdad plena, entre otras cosas. Y verdad plena implica señalar el tema del enriquecimiento, la manera como lo obtuvo, las fuentes de financiación del conflicto. Tiene que dar pistas, información y verdad plena sobre el tema financiero que hay detrás del conflicto.
En tercer lugar, el cese de hostilidades expresamente incluye la extorsión que mencionó Marta Lucía. Es más, el comandante de las FARC, el señor Timochenko, en alguna ocasión, lamentablemente me parece que lo hizo como con muy bajo nivel, ordenó la suspensión de las extorsiones, que ellos llaman impuestación, pero más allá de la palabra, el cese bilateral que está hoy vigente implica que quien extorsione hoy pues se sale del acuerdo y tiene que recibir todo el castigo y la persecución de la ley. Lo ha dicho además el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, muchas veces. Y por último, si se mira el proyecto de norma de amnistía, fuimos cuidadosos en que todos los instrumentos que existen hoy para privar a una persona de bienes adquiridos de manera ilegítima quedaron intactos. Esos instrumentos están vigentes y de hecho lo dijo hace poco el ministro de Hacienda, lo dijo el doctor Villegas y el propio fiscal general ha dicho que se apresta a continuar con la tarea de recuperación de los bienes ilegítimos. Luego yo creo que hay un cuadro que es suficientemente razonable para entender que las FARC, los bienes ilegítimos de las FARC seguirán siendo perseguidos y si quieren obtener una decisión menos drástica de la justicia transicional tienen que reparar de esa manera como lo he descrito. Más preguntas de la oposición. Alicia Arango, una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, militante, secretaria ejecutiva del Centro Democrático, pregunta. Doctor de la Calle, gran parte de la sociedad colombiana ha criticado mucho el tema de los niños en el proceso de paz. Sí me gustaría que usted le explicara a los colombianos por qué el tema de los niños no fue número uno en la negociación, cuando todo lo que tiene que ver con las personas que son menores de 18 años son de prioridad en cualquier país, y más cuando están siendo abusados en muchos sentidos, no solo sexualmente, sino casi que sometidos a trabajos forzados, manejo de armas, trabajos de cocina, de rancho, que son realmente de mensajería, trabajos de alta peligrosidad. Yo quisiera saber por qué el tema de los niños incluso ha sido tomado como burla por Jesús Santrich. Quisiera saber por qué el tema de los niños no fue, y todavía pienso yo que a pesar de que los vayan a empezar a entregar el 10 de septiembre, todavía no es un tema claro en el acuerdo ni en el procedimiento. Sí, Alicia, realmente es un tema extraordinariamente sensible y me parece que las FARC no han comprendido. En su momento tampoco comprendieron suficientemente la magnitud de lo que estábamos diciendo. Pero primero, como para que aclaremos las ideas, permanentemente estuvimos pendientes de ese tema en la mesa de La Habana. No hay tal que el tema haya sido olvidado. Siempre reclamamos la necesidad de un compromiso en esa materia y de hecho el acuerdo final es explícito en decir, una vez se produce la dejación de armas y el ingreso a la vida civil, pues cualquiera que retenga un niño continúa cometiendo un delito, incluso perdería todos los beneficios por razón de una actitud de esa naturaleza. Luego, dijéramos, en el plano general de la totalidad de los niños en poder de las FARC, el acuerdo resuelve eso y además nos comprometimos como Estado colombiano a recibir esos niños y brindarles las condiciones y la protección de sus derechos prevalentes, como lo ordena la Constitución y como es apenas elemental, sencillamente por razones de humanidad. Luego, la primera parte de la respuesta es, en lo general no hay ninguna duda. Eso está pactado y a su vez el Estado asume la obligación de recibirlos. Ahora bien, durante varias semanas, y yo diría que meses, tratamos con las FARC de lograr un acto de confianza que le permitiera a los colombianos entender que las conversaciones iban por buen camino y por eso se habló de la posible entrega o desvinculación de un número limitado de niños. Esto es distinto a la solución general. No sé si estoy siendo claro. Una cosa es que no puede haber niños en las FARC con el acuerdo y otra es que ese
gesto de confianza que tratamos de aclimatar y de llevar a cabo durante varios meses se dificultó por imposibilidad de ponernos de acuerdo. Estábamos hablando de un número limitado de niños. Ese fue el acuerdo que logramos hace 3 o 4 días, y cuando las FARC hablan del 10 de septiembre para comenzar a desvincular estos niños, se está refiriendo a ese número limitado de niños como un paso en la dirección que llevábamos varios meses discutiendo. Pero eso eso no obsta, repito, para que la línea general sobre todos los niños es que al final del conflicto todos los niños dejarán las filas de las FARC. No puede haber reclutamiento de niños, y en eso Alicia tiene plena razón. Son las 7 de la mañana, 15 minutos en Colombia, Panamá, Ecuador, donde nos escuchan, 8:15 en la costa este de los Estados Unidos, también en Venezuela, 2 de la tarde, 15 minutos en Madrid. Escuchan al jefe negociador Humberto de la Calle. Y de una persona cercana a Álvaro Uribe nos vamos a una persona de pronto de las más cercanas al pensamiento político de Andrés Pastrana. Fue comisionado de paz. Doctor Camilo Gómez, le escucha a Humberto de la Calle. Doctor Humberto de la Calle, habla Camilo Gómez. Durante muchos años los colombianos vivimos uno de los más horribles dramas de todos conocidos. Fue el secuestro de más de 400 soldados y policías, muchos de los cuales duraron varios años metidos en la selva en unos encierros de alambres de púas con el barro hasta las rodillas. Las fotos de los soldados y policías secuestrados fueron famosas en el mundo como un ejemplo de crueldad, de maltrato, de tortura de nuestros soldados y policías. El acuerdo final en la página 136, en el numeral 39, determina que será amnistiable los delitos relacionados con la rebelión, específicamente aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. Esto significa, doctor de la Calle, que el gobierno colombiano aceptó darle amnistía a todos los guerrilleros de las FARC que tuvieron secuestrados en las selvas de Colombia de la manera más inhumana a nuestros soldados y policías, es decir, a los jefes guerrilleros y a los guerrilleros que cometieron efectivamente la acción de tener y mantener secuestrado por años a estos soldados y policías. ¿Ellos van a ser totalmente amnistiados? No, absolutamente no, Camilo. Mi estimado amigo, no. Yo lo remito por favor al numeral 40. Dice, y aquí voy a leer, y ustedes me excusan los oyentes, no serán objeto de amnistía, ni indulto, ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad. La toma de rehenes u otra privación grave de la libertad no son amnistiables. Hay un problema en el derecho internacional, y es que aprehensiones momentáneas durante un combate no se consideran secuestros, son, dijéramos, parte del fragor de una batalla. Esos hechos tendrán que ser juzgados por el tribunal a ese nivel de detalle. Pero la norma general, y esto fue replicado en el proyecto que se presentará sobre amnistía, es que la privación grave de la libertad no puede ser amnistiada. Y lo que ocurrió en Colombia fue terriblemente salvaje. Usted tiene razón, Camilo. Largos años de reclusión en condiciones absolutamente inhumanas son privaciones graves de la libertad aquí y en Cafarnaún. Luego, realmente no es de eso de lo que se está hablando. Esos hechos que usted describe no son amnistiables. Y el artículo 40 es absolutamente categórico en eso. Doctor de la Calle, hace unos días, haciendo el ejercicio de cómo estaban las intenciones del voto del plebiscito con las encuestas que se hacen, hicimos la nuestra dentro de la redacción de la W. Y libremente 2 periodistas que están con nosotros en este momento, una en Washington y una en Bogotá, dijeron, no estamos seguras, vamos a leernos un poco más el acuerdo para poder tomar la decisión. Es decir, tenemos 2 mujeres indecisas. El resto dijimos todos que sí, que votábamos por el sí. Pero un periodista, uno de nuestros editores, que está aquí con usted a su lado, que se llama Fabián Romero, dijo no. Yo sí voy con el no. Y tengo razones
para exponerlo, y las expuso con mucho respeto y con mucha seriedad, y me parece que es absolutamente válido que Fabián vote por el no, si así lo piensa. Fabián, ahí tiene el doctor de la calle. ¿Por qué usted le dice no al plebiscito? Bueno, Julio, como ya lo he expuesto, me parece que son muchos las concesiones que tenemos que hacer los colombianos, y hasta cierto punto son válidas, porque la paz todos la queremos y es algo que pues nos va a beneficiar a todos los colombianos. Sin embargo, escuchando al doctor de la calle, me generan varias dudas con respecto al tema de quiénes van a pagar, de cuáles son las penas que se van a pagar en este tribunal de la jurisdicción especial para la paz. Haciendo como un recuento, y para citar un ejemplo, las penas que tiene Timochenko suman 400 o 420 años, lo dijo creo que la fiscalía, haciendo pues sobre ese recuento sobre las penas que le habían dado a él por los múltiples crímenes que él ha cometido. Sin embargo, en el Tribunal de la Justicia Especial para la Paz, lo más grave no son esos delitos, sino lo más grave es que no lo confiesen, porque el máximo tiempo que van a pagar cuando se confiesan son 8, pero lo más grave no es lo que hicieron, sino haber faltado a la verdad en ese Tribunal de la Justicia Especial, y ahí pueden recibir unas penas de 20 años. Doctor de la calle, mi pregunta concreta es: se han negociado varios puntos con la guerrilla de las FARC, uno de esos es la sustitución o dar una solución para el problema de las drogas. Otros son los temas agrarios y muchas cosas que le corresponden directamente al gobierno nacional. Se van a pagar popularmente lo hemos dicho así, nos vamos a tragar unos sapos muy grandes, los que van a votar por el sí. Sin embargo, mi cuestionamiento es que esto no va a traer la paz a Colombia. Esto no la va a traer porque la paz, primero en el conflicto armado quedan muchos otros actores, como lo son el ELN, como lo son las bandas criminales que han surgido de procesos de desmovilización fallidos. Un ejemplo es alias el del clan Usuga, se me escapa el nombre en este momento, que hizo parte de las FARC y hizo parte también de los paramilitares. Sin embargo, con todas estas concesiones que le vamos a dar, y si digamos gana el sí, ¿se va a traer la paz realmente a Colombia? O sea, ¿no estamos engañando a los colombianos si decimos esto va a traer la paz? Porque todo lo que todos esperamos es que listo, firmamos la paz, pero viene un tema muy largo para empezar a implementar todos estos acuerdos. ¿Se va a firmar la paz o es equivocado decirle a los colombianos va a haber paz? ¿No los estamos engañando diciéndoles esto? Bueno, muy bien, mi estimado Fabián. Lo primero, mis respetos. Me parece un razonamiento absolutamente válido y he dicho yo 1000 veces que respetamos profundamente a las personas que voten no. De hecho, lo que queremos con esta pedagogía es un voto consciente. Los colombianos son libres de votar sí o no. A mí me parecería muy malo que alguien se abstenga. Eso sí me parece que es incorrecto. Es que realmente tenemos que tomar una decisión que yo creo que es crucial. Luego comienzo por decirle que son opiniones que respeto profundamente. Y respeto profundamente a quienes vayan a votar no. Esta pedagogía tiene el propósito del voto ilustrado. Ahora bien, el problema de las penas. Esto exige varios análisis. En primer lugar, ¿cuál es el propósito de la pena? El propósito de la pena en la justicia ordinaria es primordialmente una especie de prevención, como una tarjeta amarilla. Usted se va para la cárcel para que no repita su delito. Es un acto de preservación de la sociedad. Y en primer lugar tiene como un elemento retributivo. Yo como víctima siento que el señor que me ofendió fue castigado. Y eso, dijéramos, espiritualmente me causa una retribución. Esa es la función normal de la pena. Pero la pena después de un conflicto armado, que ha sido reconocido y que tiene unas determinadas características, tiene que tener ingredientes adicionales. Y de hecho esto se está abriendo campo también para la justicia ordinaria, y son los elementos de carácter restaurador. Es decir, no solo que mi satisfacción como víctima sea que el señor se fue para la cárcel, sino que yo también reciba de ese señor elementos de carácter restaurativo, que colabore con la reparación que yo exijo, merezco y que es parte de mi derecho. ¿Y cómo se hace la reparación? Primero, la verdad. No minimicemos el tema de la verdad. En los múltiples foros donde he asistido, la mayor solicitud de las víctimas reiterativa es verdad. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi padre? Yo ni siquiera quiero que me dé plata el Estado. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. La verdad es un ingrediente para doblar la página, que es muy importante. Y en segundo lugar, estas acciones reparadoras. Casi que uno pudiera preguntarse, ¿creemos que para las víctimas
es más satisfactorio simplemente que el secretariado se vaya preso o que contribuya a la reparación, al desminado, a la reconstrucción de los daños que hicieron. Ese elemento restaurador no es más vivificante para una sociedad y no es el que crea también más posibilidades de reconciliación. Luego ahí hay una primera reflexión sobre la pena. Para no entrar en la discusión esa de los 20 años o las sanciones que simplemente restringen la libertad, pensemos un poco en cómo satisfacer a las víctimas de la mejor manera. Y yo no estoy seguro que la mejor manera sea sencillamente que los señores del secretariado se vayan para la cárcel. A mí me parece que es más... que es un camino más abierto para consolidar la paz en Colombia, todo el esfuerzo reparador que tienen que hacer por orden del tribunal y con monitoreo internacional sobre el cumplimiento serio de esa situación. En segundo lugar, ¿cuál es la alternativa? Yo le preguntaría a Fabián. Fabián me dice, pero sí será la paz, sí viene la paz. Contestemos con toda honestidad. El día que se firme y empiece el tránsito de las FARC a las zonas transitorias, yo no voy a decir que no se vayan a robar un celular en la carrera séptima de Bogotá o de Medellín o de Cali, eso no lo voy a decir. Tampoco voy a decir que no haya una mata de coca el otro día, claro que no hay que ser iluso. Fabián tiene razón, ahí está el ELN y están las bandas criminales. Pero la pregunta es, si además de eso mantenemos a las FARC en armas y en combate, es decir, no es mejor solución, no es un mejor negocio para la sociedad colombiana desactivar por lo menos el aparato militar más grande que lo constituye las FARC y abrir un paso hacia una reconciliación, una fase de paz, que en eso tiene razón Fabián. Esto no es mágico, no es que la paz aparezca de un día para otro. Por eso siempre hemos hablado de separar el fin del conflicto con la construcción de la paz, que es un proceso largo, debe tomarse más de una década, donde todos los colombianos tenemos que aportar. Alguien me dijo un día, ¿yo por qué diablos tengo que aportar? Yo no tengo nada que ver con las FARC ni con el narcotráfico, yo soy un empleado y ni siquiera tengo plata para aportar, ni siquiera declaro renta. Y le dije, usted sí tiene que aportar. Todo colombiano tiene que aportar, al menos abrir el espíritu y el alma para las posibilidades de la reconciliación. Es que hay 1000 historias de reconciliación que ya están funcionando. Ayer estuve conversando con Ricardo Santamaría y me hablaba de más de 600 proyectos donde las comunidades anteriormente enemigas se han reencontrado. Luego, yo sí creo que hay posibilidad de construirla, pero Fabián tiene razón, no por arte de magia, no por arte de un papel, ni porque hayamos firmado o vamos a firmar. Simplemente, repito, Fabián, es la mejor alternativa. Y termino también para abreviar con esto. He oído la tesis muy respetable de que no, que es mejor que gane el no para renegociar. Hombre, yo sí quiero decir esto con toda sinceridad. Después de 4 años de estar con las FARC, eso es una ilusión. Francamente, eso me parece que es ficción. Aquí no hay espacio para renegociar. Lo que hay es lo que hay, es lo que hay. Tenemos que resolver el 2 de octubre, o recorremos ese camino u otro. Si triunfa la tesis de Fabián, pues entonces continuaremos en la situación, y no es una amenaza. Pero pensar que uno reabre las negociaciones, ¿dónde están dispuestas las FARC? Las negociaciones son entre 2 partes. Y luego, ¿cómo vamos a hablar y de qué temas? Las FARC van a llegar a decir, ahora sí me voy para la cárcel, o ahora sí voy a abstenerme de participar en política. Esa es una ilusión. Lo que tenemos que resolver es lo que tenemos. Ese es el mejor acuerdo posible, así sea imperfecto. Le voy a hacer una predicción. Esto es ficción. Si llegase a ganar el no, yo no estoy diciendo que va a ganar, hagamos un poquito de ficción, y se reiniciaran las conversaciones, como se dice por parte de algunos opinadores, lo primero que van a decir las FARC, bueno, como ese plebiscito quedó muy extraño y medio confuso, vámonos a una constituyente. ¿Y por qué no llevamos a la constituyente lo que no conseguimos en La Habana? Reducir el tamaño de las fuerzas militares, cambiar la doctrina militar, cambiar todo el régimen de inversión extranjera, limitar la propiedad inmueble en el campo. Hombre, no, eso es una ingenuidad, eso no va a ocurrir, ese es un hecho de ficción. Yo sí quiero transmitir desde el fondo de mi corazón, después de 4 años de estar con estos señores, que lo que hay es lo que hay y tenemos que tomar una decisión. Y si los colombianos no quieren ese camino, yo creo que es un tremendo error histórico. Yo quiero decirle a la clase dirigente colombiana, las personas que están en La Habana, dirigentes de las FARC, son las personas con las que se puede hacer una negociación. Si triunfara el no,
Claro que sufre un daño enorme el gobierno y nosotros lo sufrimos, pero ellos también. ¿Qué queda ahí? ¿Con quién hay que negociar después? Yo me temo que vendrá un desorden y una diáspora de criminalidad y perdemos la oportunidad final, creo yo, de terminar este conflicto. Eso lo digo sencillamente con absoluta sinceridad y es lo que creo firmemente. Doctor de la Calle, le cambio de tema para hablar sobre el tema de las tierras. En los acuerdos, específicamente en el punto de reforma rural integral, se prevé la creación de un fondo de tierras, pues que dispondrá de 3 millones de hectáreas en los 10 primeros años. Una de las fuentes de donde provendrán estas tierras, según lo dice el acuerdo en la página 12, pues es de las tierras recuperadas mediante la aplicación del procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad. ¿Cuáles son los criterios, doctor de la Calle, que se aplicarán para la interpretación de este concepto, incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, para no afectar el derecho a la propiedad privada de los colombianos? Bueno, este es un tema, ¿sabe usted?, parecido al de la aspersión, porque realmente se ubica en una discusión por fuera del acuerdo. ¿Qué es lo que quiero decir? En efecto, el punto 1 lo que implica es, dijéramos, una reforma rural integral para dotar de tierra a los campesinos que no la tienen o la tienen de manera insuficiente, sin perjuicio, como quedó claro, por fortuna, de otras formas de explotación de la tierra de cara al proceso de internacionalización de la economía, lo dice expresamente, algo que era impensable cuando nos sentamos en Oslo. Pero los instrumentos para nutrir el fondo son instrumentos que preexisten al acuerdo, que están por fuera del acuerdo y que corresponden a leyes vigentes en Colombia. Por ejemplo, cuando se habla de expropiación, se habla de expropiación con indemnización, y es la figura que existe hace 200 años, desde cuando nace la comunidad jurídica colombiana, el Estado colombiano. Y este sistema, este proceso de extinción administrativa del dominio por falta de explotación es una figura antiquísima, vieja. Desde el año de 1936, en la época de López Pumarejo, ya se empezó a hablar de la extinción del dominio de bienes que no eran correctamente explotados. Luego, la interpretación es la interpretación vigente, por razón de la aplicación de normas como estas, por razón de la jurisprudencia acumulada desde hace décadas. Nosotros no tocamos los instrumentos, lo que se hizo fue crear el fondo con 3 millones de hectáreas, pero además, y esto me parece que le puede brindar un cuadro mucho más completo a los colombianos, la principal fuente de tierra para ese fondo es la privación de la libertad, la privación de la propiedad adquirida ilegalmente por corrupción o por narcotráfico, es decir, la extinción judicial del dominio, que es distinta a esta, estos procesos para arrebatar a los mafiosos su tierra, que es tierra buena, además, para no volver a mandar los campesinos a la periferia, a la selva, a tumbar monte, con el daño ecológico que eso ocasionó, como ocurrió en 1950. La primera fuente son tierras que en número importante existen hoy en lugares adecuados para la explotación moderna y que deben ser recuperados por el Estado por razones éticas y también por razones legales. Tierras en manos de ilegales, baldíos que han sido robados al Estado. Esa es la primera fuente. Luego, mire usted, allí mismo entre las fuentes está la posible compra de bienes de inmuebles, si es necesario. En un sitio de excesivo microfundio el Estado podría comprar. Luego, la prioridad ni es la expropiación ni esta extinción administrativa del dominio. Pero en todo caso, la interpretación de esa extinción administrativa es la que corresponde a la legalidad actual. Esa no es una innovación del acuerdo. Doctor de la Calle, la semana pasada tuvimos acá en la W al señor José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, quien exteriorizó unas preocupaciones válidas, además, sobre el acuerdo de paz, sobre todo en lo referente a que los militares que cometieron delitos en el marco del conflicto armado también tendrían que comparecer ante la JEP. El señor Vivanco no entiende cuál es la motivación de esto, porque dice que los guerrilleros entregarán las armas, sin embargo los militares no tendrían que entregar nada. Para el señor Vivanco, la creación de la justicia transicional se justifica únicamente con el desarme y no necesariamente con la búsqueda de la verdad y la reparación. ¿Qué le diría usted al señor Vivanco?
Bueno, primero quiero llamar la atención frente a expresiones múltiples del señor Vivanco respecto de la impunidad, que es algo que ha sido también bastante socorrido aquí por distintas personas que opinan en Colombia, que la fiscal de la Corte Penal Internacional acaba de hacer un pronunciamiento, y yo no voy a usar aquí la propaganda, ni a mentir, ni a exagerar lo que dice allí. Allí lo que dice es que la fiscal de la Corte Penal Internacional saluda positivamente el que no haya amnistía para los delitos internacionales más graves y que se genera un marco susceptible de impedir la impunidad. Y luego dice que hay que llevarlo a la práctica y hay que implementarlo, cosa que es cierta, y por eso insisto tanto en las características del tribunal. Luego dijéramos, hay una primera respuesta para quienes dicen que esto es un mar de impunidad, a la cual quiero agregar: el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Stewart, estuvo en la Universidad del Rosario y allí dictó una conferencia donde habló de la caracterización de las penas, porque allí sí que hay otro sofisma. En el Estatuto de Roma se prevén unas penas para que las aplique el Tribunal de Roma, pero el propio señor Stewart dijo: en cuanto a la aplicación de la pena por cada país, hay un alto grado de soberanía nacional para buscar penas alternativas. Se trata de que sean proporcionales, que acudan a la verdad, a la reparación, que impliquen un conjunto de decisiones, que no terminemos aplaudiendo el delito, pero el marco en el que se mueve el Estado colombiano es totalmente legítimo a través de este acuerdo sobre la base de penas alternativas con alto contenido reparador. Ahora bien, ¿por qué la inclusión de ese trípode, de esos tres fuentes de victimización en Colombia? Porque es el fin del conflicto, precisamente para que no vuelva a ocurrir que un guerrillero se va al hacer política al Congreso y un militar termina preso. Eso es lo que no queremos. Por eso se utilizó un sistema que consiste en que el fin del conflicto es uno solo, y la justicia transicional encargada de avalar, de rubricar ese fin del conflicto, toma todas las fuentes de victimización, toma esos tres actores del conflicto y toma todos los delitos alrededor del conflicto y los resuelve. Primero, de una manera equilibrada, integral, inescindible, y también en una forma que sea compensada, que sea equitativa. Lo que no queremos, repito, es que haya una carga extraordinariamente más gravosa frente a los militares por acontecimientos delictuosos vinculados al conflicto, y por eso el sistema es bastante equilibrado, y en el fondo las soluciones son relativamente equivalentes y en todo caso equitativas para las FARC, para los agentes del Estado y para los terceros que han colaborado con la expansión de la guerra. De México nos vamos para Washington, 8:36 en Washington. Pues María era de las indecisas, doctor de la Calle, y le tiene la siguiente pregunta. Doctor de la Calle, buenos días. Bueno, pues yo le cuento, yo soy de Medellín y recibo todo el día convocatorias para marchas y para eventos en los que dicen: ojo, cuidado, nos estamos yendo hacia Venezuela, nos estamos yendo a ser como Cuba, y creo que la campaña de la oposición está jugando mucho con el miedo. Siento que hay mucho miedo de la gente hacia el hecho de que nos vayamos a donde está en este momento Venezuela o hacia donde está Cuba. ¿Usted qué le dice a esas personas que no tienen tiempo para leer los acuerdos y que escuchan este mensaje de Colombia se está yendo hacia Venezuela o Cuba, y que por ese motivo, por el miedo, van a votar por el no? Bueno, cuando por primera vez oí eso del castrochavismo, yo le confieso que yo pensé que era un chiste. A mí lo que me dio fue risa. Entre otras cosas, puedes pensar que quienes estábamos en la mesa de La Habana pertenecíamos al castrochavismo. Realmente a mí, francamente, me causa cierta sonrisa. Después vi que realmente hay gente que cree y que la cosa hay que prestarle atención. En absoluto. Todo lo pactado está dentro de un Estado de Derecho occidental. Claro, hay un proceso de innovación, de transformaciones y de cambio implícito en lo acordado, que para mí va más allá del texto, de las 200 y pico de páginas. Yo creo que es una oportunidad. A mí me parece que es claro que los colombianos queremos cambio en muchos elementos de la vida pública nacional. Por ejemplo, el punto 2, una política más limpia. Yo no creo que haya un colombiano que no quiera eso. Los colombianos están tremendamente cansados del clientelismo y de la truculencia de la política. Y por eso no pactamos que eso se hacía con las FARC, sino con las fuerzas políticas y sociales aquí en Colombia. Luego, no podemos
permitir que continúe el campo yendo en la vía contraria al desarrollo. No solo es que esté estancado el campo, sino que los índices muestran que se está deteriorando. Esa es una tarea nacional pendiente, a que a todos corresponde. Ahí hay, claro, acuerdos que tienen ese imbuido, ese carácter de transformación, de caminar hacia adelante, pero claramente dentro de los lineamientos del Estado de Derecho y de la democracia. Al contrario, el acuerdo lo que busca es expandir la democracia. Voy a poner otro ejemplo, a raíz de la pregunta sobre tierras, porque lo primero que se dijo es, no, eso le van a expropiar a todo el mundo, téngase fino, aquí van a llegar unos señores y le quitan la tierra. Exactamente, fíjense que uno de los elementos más importantes de la reforma rural integral es la formalización de la tierra. Es que es increíble que alrededor del 48% de los predios en Colombia no tienen títulos y por lo tanto están virtualmente fuera del comercio. Luego es al contrario, es solidificación de la propiedad privada. Luego ese tema del castrochavismo, francamente, yo al principio lo ignoraba, ahora me toca rechazarlo. No hay ninguna desviación ni ningún indicio que signifique que el país caminará hacia el castrochavismo. Ahora, claro, las FARC sin armas van a ingresar a la política y van a querer competir, sin duda, y van a mantener su ideología. En eso los colombianos tenemos que estar ciertos y claros. Los partidos van a tener que mejorar también, porque aquí va a venir un competidor rígidamente ideológico que incluso me parece que va a ser la discusión pública en Colombia más seria. Y los partidos tienen que prepararse para eso, en eso sí estoy de acuerdo. Pero que este sea el camino del castrochavismo me parece francamente una aseveración tan exagerada que no debería merecer ninguna respuesta. Don Humberto, ¿le sorprende que los sectores que han sufrido más la carga de la guerra sean más proclives al sí que los sectores teóricamente más informados, los capitalinos? Bueno, esa es una evidencia y es realmente clara, y es uno de los riesgos de esto, y se lo transmitíamos permanentemente a las FARC, es el riesgo de la irrelevancia, ¿sabe? Lo que pasó en Guatemala al final, solo el 20% de los guatemaltecos fue a votar en el referendo. Porque finalmente la gente empezó a ver esto tan distante, tan lejano, que fue cayendo como en la irrelevancia. Y me parece que grandes volúmenes de población en Colombia, jóvenes que lo que están pensando es en el futuro, en cómo superar las dificultades de la vida urbana, muchas veces ven esto tan distante, el conflicto mismo, que dijéramos pueden estar inmunes a tomar la decisión y vincularse activamente a una decisión el 2 de octubre. Yo sí quisiera hacer un llamado sobre el particular. Primero, porque es hora de que Colombia no tenga una guerrilla autodenominada política, más allá de la discusión si lo es o no, eso no importa. Tenemos una guerrilla y tenemos que superar eso. En segundo lugar, me parece que en términos de seguridad ciudadana es una gran oportunidad, porque vamos a poder concentrar nuevos recursos muy importantes, humanos y materiales, para asegurar y valga la redundancia, la seguridad urbana, la seguridad ciudadana, que es la principal preocupación de muchos colombianos. Luego sí, yo a veces noto también en ciertos círculos bogotanos como una mirada peyorativa a estos esfuerzos. Dicen, eso no importa, hay unos señores por allá en las lejanías matando gente y nosotros aquí, el país floreciente y creciendo. Ese es un error. Justamente porque lo que hace es mantener deshilachado un país que a raíz del acuerdo tiene que hacer un gran esfuerzo de integración y de recuperación de los territorios. Pero dijéramos, no me sorprende, es cierto, hay personas que ven esto como tan lejano, que consideran que no es tan relevante como nosotros que estamos metidos 4 años en La Habana, sí sabemos de la relevancia y de la decisión crucial que hay que tomar el 2 de octubre. Doctor Humberto de la Calle, ¿usted hubiera imaginado o creado una pregunta distinta para el plebiscito que se va a hacer el próximo 2 de octubre, teniendo en cuenta que esta, que fue planteada por el presidente de la República, ha generado rechazo, críticas desde la oposición hasta neurolingüistas que dicen que esta es una pregunta direccionada para llevar a que la gente diga sí a la paz o sí al plebiscito? Pues mi estimado Juan Pablo, le voy a contestar con toda sinceridad. Más allá de la pregunta misma y del tema lingüístico y semiótico, de qué quiere decir, y se mencionó a las FARC o no se mencionó,
sabe que me parece una discusión relativamente superficial y secundaria. Hombre, si un señor el domingo 2 de octubre se levanta de su cama, se va a la urna, ¿usted cree que se va a sorprender por la pregunta que ve allí? Los colombianos saben qué es lo que van a votar. Me parece que esta es una discusión extraordinariamente periférica, circunstancial. En este momento, por lo menos en la gran masa de las personas que van a ir a las urnas, sí, yo creo que habrá comunidades totalmente por fuera de la discusión o que no tienen mayor información, pero aún por fuera de las 297 páginas del acuerdo y de sus detalles, las líneas generales del acuerdo están claras en la conciencia colombiana y la gente sabe el 2 de octubre qué es lo que va a decidir. Es si ese acuerdo es válido, lo acepta o no. A mí francamente me parece que allí hay una ligera tempestad en un vaso de agua y repito que me parecería extraordinariamente curioso que un señor llegue a las 12 del día a la urna, lea la pregunta y diga, caramba, esto es una sorpresa, yo realmente no había pensado que me iban a preguntar esto. Espero que mi franqueza no moleste a nadie, pero yo creo que esa es una discusión bastante secundaria. Doctor de la Calle, usted se tiene que ir y agradecemos el tiempo. Le tengo unas inquietudes muy corticas y muy puntuales. Usted dijo en esta entrevista que no hay nada que renegociar con las FARC, que esos señores no van a volver a negociar nada, y el presidente ha dicho claramente que si llegara a ganar el no, lo cual puede pasar, cualquier cosa puede pasar, si llegara a ganar el no, pues simplemente los señores vuelven a la selva y continuamos el conflicto en Colombia. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿usted con Timochenko habló la posibilidad de que ganara el no? No, con Timochenko no. Las FARC en algún momento, al principio cuando se discutía sobre el plebiscito y que teníamos esa distancia, porque ellos insistían en la constituyente y luego en algún esquema de refrendación distinto, sí plantearon la pregunta, ¿y qué pasa si gana el no? Pero me parece que finalmente, en las fases finales de la negociación, como a todos les consta, se hizo un acuerdo en virtud del cual las FARC y el gobierno aceptaron lo que dijera la Corte Constitucional. Entre otras cosas, eso fue mucho más importante de lo que parece. Esta guerrilla terminó diciendo que aceptaba una decisión de la Corte Constitucional sobre un tema crítico para ellos. Yo no creo que vaya a ganar el no, pero dijéramos, claro, uno tiene que ser serio en esto. Y allí sí, yo quisiera insistir en que la idea de la renegociación, francamente la veo muy puesta arriba. Yo no le veo ninguna realidad ni posibilidad de eso. Si uno mira hacia atrás, a mí me tocó en el 91 en Caracas con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Casi que cada ruptura lo que sigue es una década sin conversaciones. Yo creo que no hay que jugar con esto. Esta es una enorme oportunidad. Resolvamos esto de una vez. Me parece que creer que uno simplemente se vuelve a sentar en La Habana o en otro lugar con la creencia de que las FARC van a llegar allí doblegadas y van a cambiar dramáticamente sus puntos de vista, hombre, eso no es realista. Lo que hay que hacer es resolver esto ya. Y yo sí creo que más allá de estos acuerdos, pues hombre, hay una esperanza, esto es un camino. Tenemos que dejar este pasado. La generación mía, y ya estamos viejitos, no ha visto un día de paz en Colombia, con excepción de unos pocos años después del Frente Nacional. Mis primeros recuerdos en Caldas eran de violencia. Yo sí creo que aquí hay una oportunidad que no solo significa que se silencien los fusiles, sino que es también oportunidad de generar cambios dentro de la sociedad colombiana que están ahí flotando en el ambiente. Yo creo que hay un gran deseo de cambio y de mejorar situaciones en Colombia en un proceso de mayor integración, de sentirnos más colombianos, de doblar la página de la venganza y del odio. Yo creo que oportunidades sí hay y me parece que el camino debería ser ese. Pero usted se me adelantó en la pregunta cuando mencionó constituyente. ¿El no nos deja como único escenario una constituyente? Pues yo digo lo siguiente, no lo digo categóricamente desde este lado. Digo yo, imagino, porque esto, repito, es ficción, imagino, pero con cierto grado de certeza, que si el no ganara y realmente las FARC aceptaran volverse a sentar, lo que van a decir es obvio, van a decir, hombre, ganó el no, pero el sí tiene muchos votos, eso terminó confuso, pues vámonos a una constituyente. Pero ¿cuál constituyente es la que proponen las FARC? Porque en esto hay que ser claros y categóricos. Ellos no han aceptado la constituyente por voto directo de los ciudadanos. Lo que han dicho es que hay que hacer una constituyente que tenga cuotas
que tenga un acento corporativo, una constituyente, como quien dice, con curules, un número de curules para cada quien prefijado, entre otros para ellos mismos, para las FARC y para los campesinos y los indígenas y los afros, y un número que seguramente será objeto de votación en las urnas. Luego, esa constituyente es la que ellos tienen en mente, y a mí me parece muy verosímil. Claro, este es el futuro, nadie lo puede leer, que si esto fracasa el 2 de octubre, el camino que van a plantear las FARC es, hombre, vámonos allá, y entonces, lo que no nos aceptaron en La Habana, lo que llaman ellos sus salvedades, pues llevemos a la constituyente, y ahí vamos a tener que discutir el límite de la propiedad privada, la inversión extranjera, las regalías, el tamaño de la fuerza pública. Ese es un error, sinceramente yo creo que ese es un error. ¿Usted queda tranquilo con la decisión de la firma en Cartagena? Había expectativa por Nueva York, por Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos inmediatamente se le vino a la mente la película de Fidel Castro en el 62, y tengo entendido que no iría uno, sino que querían ir 20 delegados de las FARC. En fin, toda la preproducción que requería organizar el tema en Naciones Unidas, y se acuerda hacerlo en Cartagena. ¿Usted queda tranquilo con la firma en Cartagena? Claro, pero totalmente tranquilo, porque además tiene un gran simbolismo. Pero a propósito quiero señalar lo siguiente. Aquí tengo en mi teléfono un mensaje del señor Bernard Aronson, que fue el delegado de los Estados Unidos para las conversaciones, quien me dice literalmente que Estados Unidos no interfirió la presencia de las FARC en Nueva York. En efecto, al principio pedían un número muy abultado de personas que viajarían, y eso tiene todo tipo de complicaciones. Pero el señor Aronson me acaba de manifestar, este es un mensaje de esta mañana, que desmiente la idea de que Estados Unidos se opuso a que se realizara allá. Tal vez lo que ocurrió es que acatamos muy tarde todos. Naciones Unidas es una cosa rígida, es una asamblea general, eso tiene una agenda desde hace tiempo. A última hora nos dijeron que daban 15 minutos, y eso realmente no es suficiente para un acto de esta naturaleza, que además es un acto colombiano. Luego, a mí me parece que la decisión de ambas partes de haber escogido a Cartagena es magnífica. Última pregunta, doctor de la Calle. ¿Cuál es el balance en este momento del cese al fuego pactado por las partes? Se está cumpliendo religiosamente. Me parece que incluso desde los ceses unilaterales, CERAC, que es un organismo absolutamente imparcial, ha registrado, ahí están en la página web los informes, pero el resultado ahora es bastante nítido. Es obvio que tendremos que afinar ese cese mediante el mecanismo de la verificación y el monitoreo, que es algo que no podemos perder de vista. La verificación y el monitoreo por el mecanismo tripartito presidido por Naciones Unidas es una enorme garantía para los colombianos. El reporte final de septiembre del 2016 de CERAC dice que las acciones ofensivas de las FARC bajaron en un 94%. Los combates de la fuerza pública prácticamente desaparecieron. Luego hay, dijéramos, una situación de pacificación en lo militar y de consolidación del cese de hostilidades sobre la población civil, que es, dijéramos, la tarea que sigue. Pero en todo caso, nunca olvidemos que redujeron las muertes de civiles en un 95% y las muertes de combatientes en un 92%. Recordemos el pasado. Y allí es donde está la disyuntiva para los colombianos. Es que esto es sencillamente un camino u otro, y me parece que, por fortuna, en lo que creo yo que ambas partes obraron muy bien fue en decirle a los colombianos, decidan ustedes. Y por eso, con humildad, nosotros estamos expresando estas reflexiones. Pero quien califica si nuestro trabajo fue bueno o malo son los colombianos. Decidan los colombianos, porque en todo caso lo que sí es claro es que es una decisión crítica para el futuro de Colombia. 94% entonces, cese al fuego, el doctor de la Calle. 94% en reducción de muertes de civiles en septiembre. Este es el informe de septiembre. Hoy creo que habrá una evaluación por parte del gobierno de la situación en este momento. Sí, a las 8:30 el presidente. Bueno, y la noticia de Bernie Aronson, Alberto, muy interesante. Estados Unidos no tuvo que ver absolutamente nada con la decisión de Colombia de hacer la firma en Cartagena. Ahí tiene a su poeta de Caldas, Alberto. ¿Cómo lo oyó? Doctor de la Calle, ¿no será que usted puede venir todos los días, aunque sea por un tiempo más corto, hasta el acto
electoral. Pues hombre, como estoy ahora desempleado, pensémoslo. Doctor de la Calle, ha sido usted muy amable, hemos abusado un poco más allá del tiempo, y pues estos ejercicios de pedagogía del sí y del no, porque también tendremos obviamente las inquietudes del no, serán frecuentes para que el colombiano llegue al 2 de octubre y llegue con una mejor información. Lo importante es otro tema que nos advirtió el encuestador, Rafael, es que la intención de voto sigue siendo muy baja. Sí. Aunque la intención de voto... De eso hablaba precisamente él hace un segundo. Le preguntan a la gente, ¿usted va a votar? Dice sí, 55, me dice el encuestador, bájele el 20. Eso está en 35. Y eso pone en peligro la legitimidad, precisamente, aunque se llegue al umbral, lo que se quiere es que mucha gente vote, como le dé la gana, pero que voten. A mí, don Humberto, me parece un volteriano convencido, porque no le meta ese tema porque se queda media hora. Todo su trabajo, eso es lo de él. Todo el trabajo ha sido lo mejor es enemigo de lo bueno, es decir, acabar con la falacia del nirvana. Así es, muy cierto. Doctor de la Calle, gracias por su tiempo y seguiremos hablando. Mil gracias Julio, gracias a todos. El doctor de la Calle no es volteriano, es nadaísta. Nadaísta volteriano. Muy bien, Alberto, mil gracias. Repitamos la frase. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Es correcto. Doctor de la Calle, feliz mañana, gracias por su tiempo. Mil gracias.